No me vais a creer lo que me he enterado de Demet Özdemir. Al parecer, la actriz está hasta las narices de los actores mimados, y el culpable, que nadie se esperaba, es nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman del que se rumoreó hace tiempo que tenían algo. ¡Qué giro más loco! A ver, que yo lo veo venir. Demet siempre ha sido una profesional, una currante. Se la ve en cada proyecto que se deja la piel. Y está claro que ha trabajado con gente de todo tipo. Pero, ¿mimados? Eso ya es otra historia. Imaginaos la escena, tú en pleno rodaje, concentrada, dándolo todo, y de repente te encuentras con alguien que se cree la estrella del universo, que pone pegas a todo, que necesita que le limpien las botas. Uf, qué pereza. Y aquí viene lo fuerte, ¿Can Yaman? Yo pensaba que él era más de la acción, de comerse el mundo, no tanto de andar con tonterías. Pero según me cuentan, parece que su fama, sobre todo después del éxito de Erkencicus, le ha subido un poquito a la cabeza. Y claro, no es la primera vez que se oyen cosas de él, ¿eh? Si buscáis un poco, salen anécdotas de gente que ha trabajado con él y no precisamente buenas. Que si llegaba tarde, que si exigía cosas, en fin, lo típico cuando uno se cree el rey del mambo. Pero que ahora sea él el que esté molestando a Demet, que encima es una mujer súper exitosa y que se ha hecho a sí misma, me resulta súper interesante. Yo creo que lo que está pasando es que Demet, después de tantos años en la industria, y viendo el percal que se monta a veces, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Ya no está para tonterías. Quiere trabajar con gente seria, profesional, que esté a su nivel. Y si Can Yaman, por lo que sea, no encaja en ese perfil, pues normal que esté harta. Muchos dicen que esto es solo un rumor más, que a lo mejor la relación que tuvieron les ha dejado resentimientos. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Demet se ha dado cuenta de que la industria del entretenimiento tiene muchas caras, y no todas bonitas. Y sí, quizás Can Yaman es el ejemplo perfecto de ese actor que por su popularidad, se permite ciertos lujos que para otros son inaceptables. A mí me da que Demet está en un momento de su carrera en el que no quiere perder el tiempo con gente que le complica la vida innecesariamente. Prefiere rodearse de gente que sume, no que reste. Pensadlo, ella ha triunfado internacionalmente, tiene proyectos en Hollywood, está en la cima. No necesita a alguien que le ponga la zancadilla. Y si Can Yaman tiene esa reputación de ser mimado, pues mira, es una pena, pero cada uno es responsable de cómo se comporta. Yo flipo pensando en cómo será la tensión en los rodajes si esto es verdad. Imaginaos tener que compartir escena con alguien que te saca de quicio. Yo no podría. Pero bueno, volviendo a lo de Demet, creo que lo que está transmitiendo es un mensaje para todos: si quieres triunfar tienes que ser profesional, humilde y, sobre todo, respetar a tus compañeros. No se trata de quién es más famoso, sino de quién hace mejor su trabajo y se comporta como un adulto. Y si Can Yaman es el epítome de lo que ella no quiere, pues genial que lo diga, aunque sea de forma implícita. Así se ponen las pilas otros. Ahora la pregunta del millón: ¿creéis que Demet Özdemir llegará a decir públicamente algo más directo sobre esto, o seguirá trabajando en silencio y dejando que sus acciones hablen por sí solas?